el guaraní boliviano y el guaraní correntino, ¿dónde quedan? En la misma línea, es diferente jerga, cómo se divide, cómo es. Bueno, hay un español o castellano, ¿verdad? Así general, pero otra vez tiene sus particularidades, se dice particularidades dialectales o regionales. Entonces, vos le escuchás a un español de España y te habla un castellano así castizo, te pronuncia la Z y todo. Bueno, pasás al otro lado y te encontrás de esta parte del mundo, ¿verdad? Al porteño, y con calle, lluvia y compañía, ¿verdad? Y te va, por ejemplo, a Chile, el castellano chileno muy rápido y cantado. Y muy rápido. Por ejemplo, tomar la parte de Centroamérica, o allí el caso de México, un poco más, Cuba. La R, esa final es L. Mi amor, la dieta. ¿Por qué será? Puerto Rico. Ahora lo de Puerto Rico demasiado me gusta como habla. Claro. Ahora, allí quiero llegar para indicarles que el mismo fenómeno se da, por ejemplo, con el guaraní. Porque si también ustedes, allí hay una variedad más, si ustedes escuchan el guaraní que hablan los brasileños acá en la frontera, tiene un sabor, tiene un tono a portugués. O sea, se entiende perfectamente el guaraní, pero como que suena a portugués. Sí. Y el guaraní correntino tiene su peculiaridad, por ejemplo, al decir cha, ¿ves? Y nosotros decimos cha. Chamigo, por ejemplo, dicen. Ahí está. Y ellos dicen chamigo en vez de chamigo. No es vacación para ella, pues chamigo. Sí, ellos dicen chamigo. Sí. Bueno, esa es una variación. Un ejemplo. Por otro caso, ellos, por ejemplo, a las criaturas le dicen kunumi. Es muy común entre los correntinos, misioneros, decirle kunumi al niño, al pequeño. Para nosotros mitad cuñaí. Y por ejemplo, en el caso del guaraní boliviano, la diferencia está en el acento. Nosotros en el guaraní que hablamos acá y también los correntinos, el acento va al final. Y decimos, por ejemplo, burubishá. Y los bolivianos le ponen el acento en el medio. Y es un acento llano, burubisha. Por ejemplo, Tupán, que es el nombre de Dios, ellos le dicen Tumpa. Tumpa. Y un caso también muy famoso que por allí la gente suele recordar, los nombres de las batallas en el Chaco, muchas veces cuando se pronuncian con el guaraní boliviano, el acento cae en el medio. Ahí Iwibobo es la palabra y ellos dicen Iwibobo. O dicen, nosotros decimos Capirenda y ellos dicen Capirenda. Siempre el acento en el medio. ¿Ya tuviste ya intercambio así con profesores de guaraní de Bolivia? Sí, varias veces. Nosotros tenemos una serie, de contactos. Formamos lo que se llama una red dentro de esta parte de América y obviamente el epicentro del Paraguay. Nosotros marcamos mucho el tema del guaraní como un patrimonio paraguayo, ¿verdad? Lo que no quiere decir que los demás no hablen. Y dentro de esa condición nosotros entramos en contacto, tenemos convenios. ¿Se puede decir tranquilamente entonces que en Bolivia, Brasil y Argentina se habla también guaraní? Se habla. Para no ir lejos, ¿verdad? Ocurre lo mismo con el mismo portugués o español, ¿verdad? Que ya no son de España ni de Portugal exclusivamente. Se habla, de hecho, en tantos lugares del mundo, el inglés lo mismo. Y asume otra vez su forma dialectales, ¿verdad? El inglés de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, el inglés de Australia, y otra vez tiene sus peculiaridades.